Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema del capítulo de vectores. En este caso vamos a enfatizar en el producto escalar. Ya haré un video próximo donde hablaremos del producto vectorial, las aplicaciones, también vamos a hacer otro del triple producto escalar y así sucesivamente hasta acabar con este capítulo. Ya nos queda poco por trabajar, ¿ok? Esto ya es lo último ya que se va a ver en el tema de vectores, así que empezamos. Bien, en primer lugar, el producto escalar, correcto, nos va a calcular la medida de la sombra o proyección de un vector sobre otro. Es decir, un vector se puede proyectar en otro y esa sombra proyectada tiene una longitud. Y esa longitud vendría a ser el producto escalar. Y vamos a ver cómo lo vamos a definir poco a poco. Bien, vamos a ver un vector gráficamente en dos dimensiones nada más para hacerlo un poco sencillo en dos dimensiones. Y ya haremos el ejemplo con tres dimensiones porque igual se extiende a tres dimensiones o hasta n dimensiones. Bien, ahí están los ejes x, y, z. Ahí está un vector n y claramente su ángulo que forma con el eje x, o sea su ángulo director, que va a ser gamma, ¿correcto? Y ya sabemos perfectamente que tenemos la componente en x y la componente en y, ¿correcto? En sí se les llama proyecciones, pero ya vamos a trabajar un poco más de eso porque componente es un poco diferente a la proyección. Se va a ver que la componente es el módulo de la proyección, correcto, de un vector en otro. Pero, bueno, está acostumbrado a decir componentes, componentes, componentes. Pues no, porque estos componen al vector n. Es básicamente lo mismo. Ya sabemos que si sumamos estas dos de azul, nos va a dar el vector de morado. Bien, entonces, ya sabemos que cada una de esas componentes nx y ny se puede calcular de la siguiente manera, conociendo el módulo del vector y el ángulo director, ¿verdad? Obviamente, respectivamente en y y en j, x y y. Bien, ahora el vector n nos queda de la siguiente manera, pero podemos factorizar y habíamos llegado a una expresión similar cuando vimos el tema de vector unitario, ¿correcto? Donde el vector n es igual al módulo por la suma del coseno en i más el seno en j del ángulo director. Esta expresión ya la teníamos bien clara, ya se había demostrado muchas cosas acerca de esto, la descomposición vectorial, etc. Y como ya te había dicho, vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿correcto? En este caso, vamos a ver esta componente n coseno del ángulo director, que va a ser la medida, ¿correcto? La medida de la proyección de ese vector en el eje x. Por ahí pueden decir, entonces la medida de este vector en el eje y vendría a ser la sombra, la longitud de la sombra del vector proyectada en ese eje. Y también es correcto, pero yo lo voy a trabajar con la proyección en el eje x. También se puede hacer con la proyección en el eje y, no hay problema. Y nos va a quedar algo similar, pues, ¿no? Bien, entonces, a esta expresión que tengo aquí, que es n por el coseno del ángulo director, va a ser, ahí está, la medida de la sombra del vector n en el eje x. Es decir, este vector, imagínate que lo bajas y esta va a ser su sombra en el eje x, ¿correcto? Nada más. Entonces, vamos a expresar este vector, perdón, vamos a expresar esta magnitud, ¿correcto? Del módulo de n por el coseno del ángulo, de otra manera, de la siguiente forma, como puedes ver aquí. Lo único que he hecho es multiplicar por 1, obviamente no va a afectar en nada, y nos quedaría esa expresión. Ya vas a ver por qué. Bien, pero más allá de decir que el vector n se ha proyectado en el eje x, te había dicho inicialmente que la proyección, el producto escalar, perdón, mide la sombra de la proyección de un vector en otro, ¿correcto? Entonces, como tenemos dos vectores, aquí el vector n es 1. El otro que nos falta sería el vector que corresponde al eje x, que claramente es el vector unitario, que sería el vector y. Entonces, gráficamente podemos tener lo siguiente. El vector n, pero ahora el vector unitario y. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y pudimos decir anteriormente también que el vector n está que se proyecta en el vector y, ¿correcto? O en la dirección del vector y, ¿correcto? Que sería la misma dirección del eje x. Muy bien. Y una vez que ya tenemos esto de aquí, ahora sí vamos a definir al producto escalar de la siguiente manera. Lo vamos a definir mediante estos símbolos, ¿correcto? Esto de acá por lo general se ve en matemática. En física usamos el punto, ¿correcto?
Pero bueno, es una notación que también se puede ver en libros de física. No hay ninguna particularidad para esto, ¿correcto? Entonces, le expresamos de la siguiente manera, ¿correcto? N con i significa que se van a multiplicar de manera escalar. Y la definición es que esto va a ser igual al módulo del vector n por el módulo del vector i, es decir, el producto de módulos de los vectores que se están multiplicando escalarmente, por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Si te das cuenta, el vector n con el vector i están que forman en ángulo director, ¿verdad? Que es gamma, ahí está. Y esta va a ser la pequeña definición. Pero ya sabemos perfectamente que este módulo se puede escribir solamente con la letra sin la flecha. Y el módulo de i, como es un versor o vector unitario, su módulo es 1. Y nos queda 1 ahí. Y esta expresión que ves acá es la que teníamos hace un ratito. ¿Te acuerdas? Que teníamos n por 1 por el coseno de gamma. Que yo le había puesto 1 nada más. Obviamente que no iba a afectar para nada a esa expresión que teníamos. Para darle esta forma. Pero claramente es lo mismo que decir n por el coseno de gamma. Y este va a ser el producto escalar, en pocas palabras. Esta sería, es decir, el producto escalar de un vector cualquiera con el vector unitario de cualquier eje nos va a dar la medida de su sombra en dicho eje. Entonces, por acá le he escrito, pues no, a la medida de dicha sombra se le llama componente ortogonal, porque se está proyectando de manera perpendicular al otro eje. Si te das cuenta acá, este vector está que baja perpendicularmente al eje X. De igual manera, si yo lo quiero proyectar en el eje Y, bajaría de manera perpendicular al eje Y. Nada más. Bien, en este caso, esta componente ortogonal es la medida del vector n cuando se proyecta en la dirección de otro vector. Pero para el ejemplo va a ser, ¿no? Ha sido nuestro vector unitario i, o versor i. Bien. Y algo adicional que vamos a mencionar aquí es que el producto escalar tiene varios nombres. También se le conoce como producto punto o producto interno. Muy bien. Pasamos entonces, vamos a ver ahora un ejemplito para poder explicar mejor este producto escalar. Lo hemos visto de manera teórica. Pero ¿qué pasaría si nos dan dos vectores cualesquiera? Dos vectores. Del vector h, ahí está, menos 2i más 4j más k. Y el vector w menos 7i menos 3j más 2k. Bien, vamos a tratar de multiplicarlo conociendo, ¿no?, ya las propiedades del producto de una suma, en este caso la propiedad distributiva del producto, y obviamente la definición que tenemos del producto escalar, y vamos a ver cómo nos quedaría esta operación y cómo sería una regla práctica para poder operarlos, pues, ¿no? Entonces, vamos a operar, aplicamos la propiedad distributiva, ahí está, ya saben perfectamente que la propiedad distributiva sería este menos 2i multiplica el menos 7i, acá lo puedes ver. Luego, este menos 2i multiplica el menos 3j. Aquí lo puedes ver. Y por último, el menos 2i multiplica a este 2k. Que lo puedes ver acá. Una vez que acabamos con ese menos 2i, ahora vamos con el 4j, que de igual manera va a multiplicar al menos 7i, al menos 3j y al más 2k. Y por último, el vector unitario k, que va a multiplicar otra vez a menos 7i, a menos 3j y a más 2k. Y nos quedaría esa expresión que puedes ver aquí, pues, ¿no? Ahora, podemos seguir operando, pues no, si te das cuenta acá tengo números. Voy a operar primero los números y obviamente los vectores por separado lo voy a dejar expresado para ver qué nos da más adelante. Y nos quedaría así, pues no, acá tengo menos 2 por menos 7 es 14, ahí está el 14. Menos 2 por menos 3, acá está el 6, correcto. Menos 2 por 2, aquí está el menos 4. Y así sucesivamente hasta que llegamos a esta que es 1 por este que es 2, me queda 2. Y obviamente el producto de vectores unitarios. Acá tengo i por i, acá tengo i por j, acá tengo i por k, y así, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que vamos a ver es qué sucede al operar estos vectores unitarios. Claramente este producto escalar, vamos a verlo por la definición, qué resultado nos da. Y dependiendo de eso vamos a reemplazar aquí y vamos a seguir operando hasta que nos dé una respuesta concreta, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a ver por aquí. Ahí está. Si te das cuenta, tenemos producto de vectores idénticos, ya sea i por i, j por j o k por k, y vectores diferentes, ij, ik, jk, etc. ¿Correcto? Entonces, por definición, esta es la definición más formal de los vectores a y b cualesquiera. Ya sabes que este producto escalar va a ser igual al producto de módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Entonces, si empezamos multiplicando i con i,
como son vectores iguales, idénticos, ¿correcto? El ángulo que forman entre ellos va a ser 0 grados. Entonces la definición me quedaría de la siguiente manera, y por el coseno de 0 grados, que tú ya sabes perfectamente que eso vale 1. Y al multiplicar todo esto de aquí me va a dar 1 por 1 por 1. Recuerda que el módulo de todo versor vale 1, por eso es que acá he colocado su equivalente. Nos quedaría que el producto escalar o interno o punto de dos vectores unitarios iguales, ¿correcto? Nos va a dar siempre 1. Pero, caso contrario, ¿qué pasaría si multiplico vectores unitarios diferentes? Claramente estamos hablando únicamente de IJK, porque obviamente hay un montón de vectores unitarios, ¿correcto? Hay que tener cuidado ahí. Estamos especificando IJK. Entonces, IJ y K son perpendiculares entre sí, es decir, IJ forman 90 grados y K también, J con K también. Entonces acá reemplazamos el ángulo de 90. De igual manera, el módulo de I y el módulo de J sigue siendo 1 porque son vectores unitarios, pero el coseno de 90 es 0. Entonces, al multiplicar 0 por todo esto de aquí, nos va a dar, obviamente, 0. Y así va a ser para cualquier vector unitario diferente que sean IJK, perpendiculares entre sí. O que formen, o vectores que formen una base ortogonal, pues, ¿no? También se le puede llamar así, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos IJ que nos da 0. De igual manera, I por K nos va a dar 0. Y J por K también nos va a dar 0. Nada más. Entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, por si acaso acá lo he especificado, estamos hablando de los vectores IJK, de los versores de X, Y, Z, solamente de ellos, ¿correcto? Acá te he especificado que si son iguales nos va a dar siempre 1, pero si son diferentes, la combinación de estos tres nos va a dar 0. Muy bien. Ahora, esto de acá se debe, si te das cuenta, al ángulo que forman esos vectores. Como son idénticos, el ángulo es 0, y acá como son diferentes, el ángulo es 90. Nada más por eso. Y con la definición obtenemos estos resultados. Y una vez que tenemos esos resultados, ahora sí podemos reemplazar en la expresión que teníamos anteriormente, que era la de aquí. Entonces, acá tengo I por I, me va a dar 1. Acá tengo I por J, 0, se va. I por K, 0, se va. J por I se va. J por J es 1, se queda. J por K se va. K por I se va. K por J se va. Y K por K es 1, se queda. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahí he reemplazado 1, 0, 0 respectivamente, pues, ¿no? Y nos queda al final que este producto escalar es 14 menos 12 más 2. Y nos da como respuesta que el producto escalar de H con W es de 4 unidades, pues, ¿no? Entonces, ya he multiplicado de manera escalar estos dos vectores. Pero una forma general, una regla general de cómo tú deberías multiplicarlo rápido, obviamente en un examen, en una práctica no vas a estar paso a paso, pues, ¿no? Una regla práctica sería lo siguiente. Si tengo dos vectores H y W, obviamente HXY, HYJ, HZK, ¿no? De igual manera para W, ya sabes que estos de aquí son las componentes en cada eje y pueden ser reemplazados por números positivos o negativos, pues, ¿no? Eso ya tú sabes. Lo único que tienes que hacer acá es multiplicar X con X, o sea, HX por WX, Y con Y y Z con Z. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el producto de I con J es 0 y de I por K también es 0. Y sería innecesario que tú lo coloques. Entonces solamente el producto escalar queda definido para dos vectores cuando se multipliquen de esta manera. ¿Correcto? Obviamente la primera definición nos trajo a esta pequeña conclusión, pues, ¿no? Y bien, eso sería el producto escalar. Obviamente tiene más aplicaciones, por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden calcular el ángulo que forman estos dos vectores? También se puede hallar usando la definición que habíamos dado al inicio. Porque como conocemos los dos vectores, podemos hallar el módulo de cada uno, reemplazar y luego calcular el ángulo, pues, ¿no? También se puede hacer. Pero bueno, ya será tema para otro video. En este caso, ejercicios resueltos del tema de vectores. ¿Correcto? Ya lo veremos más adelante. Y bueno, hasta ahí el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.